Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Como decía, mi nombre es Carlos Gentile. Yo soy responsable de este programa. Es un programa que se creó en 2010. Lleva 3 años y, como recién comentaba con algunos de ustedes, es un programa que empezó siendo un programa chico y de a poco se está agrandando bastante. Primero les voy a contar un poco acerca de lo que es el sistema educativo para que ustedes se den una idea de la dimensión y de qué estamos hablando. La charla va a ser una charla general de lo que hacemos. Nosotros hacemos parte de lo que llamamos blando, digamos, son acciones de educación y gestión más blandas, y otra parte un poco más dura que tiene que ver más con lo que ustedes hacen. Nosotros estamos pensando, no conocemos también el público, a pesar de que hay un integrante del equipo que integra el Greenville Council, que es Marina. Pero tratamos de dar un paneo general del programa y acercarnos más a lo de ustedes. Obviamente la idea es que esto sea una charla de preguntas y respuestas. Lo que no pueda responderle yo porque no soy arquitecto, probablemente se la pueda responder Marina o Prem, que es el responsable del área de eficiencia energética y energías renovables también. Como decía, más o menos la mitad de los edificios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son escuelas, son edificios escolares. Esos son 336 edificios aproximadamente, es lo que hay hoy. La Ciudad de Buenos Aires está dividida en distritos, en 21 distritos escolares, y tiene otra división que ustedes conocen, que son las 15 comunas. Obviamente hay una migración de estas 21 distritos escolares hacia las 15 comunas, que las escuelas de gestión privada ya se dio, o sea, las escuelas de gestión privada están divididas por comunas, pero las escuelas de gestión estatal todavía están divididas por distritos escolares. La cantidad total de alumnos del sistema es más o menos 720.000 alumnos. Mitad de esos alumnos aproximadamente son de gestión estatal, van a escuelas de gestión estatal, mitad van a escuelas de gestión privada. Y más o menos en la misma cantidad de estas 736 edificios escolares nuclean a más de 1.300 escuelas. O sea, hay escuelas en un mismo edificio, a veces conviven escuelas iniciales, primarias y medias. Otro tanto muy parecido sucede en las escuelas de gestión privada, solo que esos edificios obviamente no son del Estado, sino de privados. El programa, como decía, fue creado en 2010. Lo que hacemos es promover el desarrollo sustentable a través de la educación y la gestión ambiental. Y hacemos esa diferenciación porque trabajamos en educación ambiental con contenidos, con talleres, con seminarios, pero también trabajamos en gestión ambiental, o sea, promoviendo acciones de gestión concretas que respaldan y acompañan a las acciones de educación. O sea, nos parece muy importante que el alumno y los docentes, todo lo que aprenden lo puedan respaldar con las acciones que tienen que generar día a día. Consideramos a los alumnos como agentes de cambio, o sea, no solo pensamos en educar a los alumnos por los alumnos en sí mismos, sino por el impacto que esa educación puede generar en los hogares. El alcance es, trabajamos con escuelas de gestión estatal y privada, hasta el año pasado solamente con escuelas de gestión estatal, recién el año pasado empezamos a trabajar con escuelas de gestión privada y hoy estamos trabajando, vamos creciendo hasta llegar a fin de año para trabajar con todas las escuelas de gestión privada. Estamos más o menos en 300 y pico de escuelas de gestión privada con las que estamos trabajando. Y el programa está apuntado a alumnos, docentes, personal docente, no docente, directivos y supervisores, o sea, todo el sistema de educación, pero también a los edificios, especialmente a las escuelas más que a las dependencias. Estamos integrados en 4 ejes de gestión: gestión integral de residuos, cambio climático, salud ambiental y eficiencia energética y energías renovables. Si bien trabajamos en todos estos ejes, hacemos especial foco en gestión integral de residuos porque hay una ley, que es la ley basura cero, que todos ustedes deben conocer, y esa ley es una ley que representa un desafío muy grande para la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad está haciendo foco ahí. Como ustedes saben, la ciudad tiene un sello que es Ciudad Verde, Buenos Aires Ciudad Verde. A partir de esa decisión de tomar ese sello, existe una mesa verde y dentro de la mesa verde el ítem más importante es gestión de residuos. Por lo tanto, para adentro del programa, la gestión integral de residuos es un tema particularmente importante, más allá de lo pedagógico. ¿Cómo trabajamos? Más o menos de esta forma. Desarrollamos contenidos por un lado, desarrollamos recursos pedagógicos
curriculares y extracurriculares. Todo lo curricular obviamente se trabaja con la dirección de currícula, que es la que dicta todo lo que ustedes ven con sus hijos, digamos, todo lo que el docente tiene que seguir día a día para llegar a dar su materia a fin de año, hablando en lenguaje que ustedes pueden conocer. Y también generamos recursos pedagógicos específicos para cada área. Por otro lado, generamos acciones de capacitación, talleres, seminarios, cursos, etcétera, para docentes, para alumnos, para supervisores y para auxiliares también, sobre todo en el caso de gestión de residuos. Y por otro lado, como decía antes, generamos acciones de gestión ambiental. O sea, son acciones específicas que posibilitan el uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, en gestión de residuos, colocamos cestos en las escuelas y coordinamos con el Ministerio de Ambiente la recolección diferenciada en las escuelas. Y en eficiencia energética, energías renovables, ya lo voy a contar un poco más después. Pero básicamente nos metemos con la gestión del edificio escolar y de las personas que integran, que están dentro del edificio. Como decía, bueno, estos son algunos de los recursos pedagógicos que proponemos, algunos de huertas escolares, gestión integral de residuos, movilidad sustentable, huella de carbono, cambio climático. Y voy a comenzar contando más o menos qué es lo que está ocurriendo hoy en las escuelas. Yendo por áreas y muy rápidamente en lo general, para después meterme en la parte más dura, que es la que entendemos que les va a interesar más. Generamos un plan de gestión integral de residuos en las escuelas que tiene por objetivo promover el consumo responsable y las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, y establecer un sistema de separación en origen y recolección diferenciada. Este es el cronograma de lo que fuimos haciendo en estos 3 años. Empezamos con 40 escuelas en el 2010, después pasamos a 220 escuelas siempre de gestión estatal en 2011, después casi la totalidad del sistema en 2012 y 2013 ya trabajamos con todas las escuelas. O sea, todas las escuelas iniciales, primarias, medias, de partes de adultos, de educación especial, artísticas y normales, o sea, todo lo que ustedes entienden por educación, están alcanzadas por el plan de gestión de residuos, tienen los cestos colocados, hacen separación dual, mejor o peor, pero lo hacen, y tienen un sistema de recolección diferenciada semanal con un camión que provee el Ministerio de Ambiente. El formato de implementación de este plan empezamos nombrando un referente ambiental en las escuelas. Todas estas escuelas, en realidad el 90% de esas escuelas tienen nombrado un referente ambiental, que es el referente de la escuela ante el Ministerio, ante el programa Escuelas Verdes. Después hizo una capacitación a los auxiliares de todas las escuelas por distrito para explicarles cómo iba a ser el plan, qué equipamiento iban a recibir y cómo manipular ese equipamiento. Después se entregaron los cestos, más de 40.000 cestos duales y contenedores. Después se capacitaron a los alumnos, docentes, supervisores y personal directivo de todas estas escuelas. Y después se comenzó a hacer la separación dando de alta progresivamente a las escuelas, y una vez que se daba el alta, el camión pasaba a hacer la separación diferencial. Es importante destacar que no rompimos el circuito social, o sea, todos estos residuos terminan yendo a las cooperativas de recuperadores urbanos, y los camiones de hecho son conducidos por recuperadores urbanos en el marco de la ley que divide a la ciudad en áreas que le pertenecen cada una a la recolección de residuos reciclables a las cooperativas de recuperadores urbanos. Y como siempre, los residuos no reciclables siguen yendo al relleno sanitario, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires al SEAMSE, y los residuos reciclables van a las cooperativas de recuperadores urbanos. Hasta el momento ya se recuperaron desde el principio más de 500 toneladas de residuos reciclables. Salud ambiental es otra de las áreas. Acá focalizo en dos áreas específicamente. Una es movilidad sustentable, donde fomentamos el uso de formas sustentables de transporte urbano. O sea, lo que hicimos fue medir cómo se acercaban los alumnos a las escuelas con los padres, y a partir de eso fomentamos el uso de la movilidad a pie, que es obviamente la que menos contamina,
después movilidad en transporte público y por último en auto. O sea, tratamos de volcar la torta hacia movilidad a pie. En general, en función del sistema que tiene el gobierno, el Ministerio de Educación, gran parte de los alumnos llega a pie a la escuela. Eso es porque se trata que los alumnos que se inscriban son los que están en el barrio, por lo que este aspecto es relativamente bueno comparado con otros países. Pero justamente tratamos de promover, me olvidé, fundamentalmente la bicicleta, ¿no? O sea, obviamente con cuidado porque generalmente promoviéndolo en las escuelas medias, pero también para los padres y los docentes en el caso de escuelas primarias e inicial. Por el lado de huertas promovemos la resignificación de espacios verdes escolares, atendiendo a las especificidades de cada escuela. En ese sentido hacemos foco en las huertas. Lo que hacemos son capacitaciones para los docentes en distintas escuelas que tienen huertas. Algunas las fuimos generando nosotros, otras eran huertas que ya existían. Entonces generamos capacitaciones para docentes en las 4 áreas, digamos, dividimos la ciudad en 4 y generamos sedes en cada una de las áreas donde se acercan los docentes de los distritos que están cerca. En este mismo momento estamos haciendo un curso en el que hay 198 docentes inscriptos. El año pasado fue muy parecido, fueron 220 inscriptos. Estos docentes quedan en condiciones de implementar una huerta, no solo desde lo técnico, sino también desde lo pedagógico. Y cuando van a las escuelas, la gran mayoría de ellos lo implementan. El resultado de esto es que hay 306 escuelas actualmente que tienen huertas, más las que se sumen con los docentes que están haciendo el curso en este momento. Las huertas pueden ser huertas desde cajón, canteros o en un espacio más grande. Cambio climático, trabajamos mediante talleres, básicamente sensibilizando a la comunidad educativa y aprendiendo a gestionar la huella de carbono de las escuelas. Hicimos una medición de huella de carbono hace 1 año y medio y vimos un par de resultados bastante interesantes. Tomamos 50 escuelas que después redujimos a un poco más de 20. Lo que vimos es que la huella de carbono de promedio de las escuelas de gestión estatal de la ciudad es bastante inferior a los valores de Europa y de Estados Unidos. El que arrojó acá es 78 toneladas de dióxido de carbono por escuela. El valor de Inglaterra es más o menos 158, si no me equivoco. 138. Y 110 Estados Unidos. Eso obedece a algunos factores que, digamos, podemos también acercarles a este estudio, pero básicamente la capacidad de las escuelas en general en Estados Unidos y en Europa es más grande. O sea, por un lado es más grande las escuelas, mayor índice de emisión, pero también en general, básicamente el aire acondicionado, pero en general el equipamiento que tienen es mayor y genera, digamos, consume mucho más electricidad fundamentalmente. Las tortas fueron parecidas, más o menos el 90% en el caso de Europa estaba dividido entre gas y electricidad, casi por partes iguales, y un 10% generación de residuos. En Estados Unidos es un poco más, la proporción era parecido, pero un poco mayor la de gestión de residuos. Y en Buenos Aires dio también similar en proporción entre electricidad y gas, que es climatización, pero un poco mayor aún que la de Estados Unidos, la de gestión de residuos. Pero fue tomada eso antes del plan de gestión de residuos, por lo tanto deberíamos medirlo para ver cómo está hoy. Dentro, como decía, dentro de la torta, lejos el mayor, la responsabilidad mayor de la torta la tenía la climatización en las escuelas de gestión estatal. Por otro lado, eficiencia energética y energías renovables. Educamos para el uso eficiente de energía y la utilización de energías renovables, alentando la mejora del rendimiento energético de los edificios. Acá obviamente trabajamos mucho con la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio. Obviamente trabajamos de la mejor manera posible. El foco de esa dirección, si bien crecientemente está puesto en lo mismo que proponemos acá, que es incrementar el rendimiento energético de las escuelas, como ustedes imaginarán, tiene otro foco, o sea, empezó de muy atrás
cuando este gobierno tomó el sistema, digamos, tomó las escuelas, había un atraso significativo, o sea, había una gran cantidad de escuelas que no tenían directamente calefacción, otras tenían calefacción a gas, por lo tanto, el trabajo que hubo que hacer hasta hace muy poco fue un trabajo de puesta a punto y si bien paralelamente estaban observando algunas cuestiones relacionadas al rendimiento energético, recién desde hace 1 año y medio, 2, empezamos a trabajar con el área de infraestructura de una manera un poco más, digamos, profunda y atendiendo a lo que nosotros venimos tratando de promover desde hace un tiempo. Ahora metiéndonos un poco más en el tema de ustedes, quería hablar un poco de los edificios escolares que hay en el Ministerio. Si bien obviamente no soy un experto, Marina Kuznir es arquitecta y puede responder algunas preguntas que yo no pueda responder, les vamos a dar un paneo general de lo que está ocurriendo en el Ministerio a nivel edilicio. Hay actualmente, en realidad son 736 edificios escolares, son los más o menos 700 existentes, más los 36 que ahora voy a mencionar. Entre 2008 y 2014 se construyeron e inauguraron 36 edificios nuevos y hubo más de 500 obras casi al mismo tiempo en las escuelas de la ciudad. Por lo tanto, eso tuvo un impacto realmente fuerte. Se hicieron las cosas de la mejor manera posible, pero obviamente, como digamos, en este ámbito, ustedes podrán ver que el foco estaba puesto, como decía, en otra cosa y no tanto en lo que tiene que ver con lo que a ustedes más les preocupa y a nosotros también. Aún así, para estas escuelas nuevas, no en el mismo nivel, no fue todo lo mismo, pero se fueron incorporando algunos criterios de sustentabilidad. Básicamente, en algunas de ellas se incorporaron cubiertas verdes. Actualmente hay 5 escuelas con cubiertas verdes y una en construcción. En algunos casos también iluminación provista con tecnología LED. Agua caliente generada mediante paneles solares térmicos, en algunos casos. Se trató de maximizar el aprovechamiento de la iluminación natural. Esto en realidad no es nuevo porque hay muchas escuelas cacciatore que ya venían trabajando, digamos que ya tenían esta temática bastante presente. Por otro lado, en algunos casos, utilización de células fotosensibles y aprovechamiento de agua de lluvias. Como digo, no en las 36, pero sí en alguna de ellas. Y también otro tema que queríamos comentar acá, no sé si están al tanto, un concurso que lanzó el Ministerio de Desarrollo Urbano, recién me preguntaban por el ministro Chaín, que era un concurso de anteproyectos que se hizo en la Sociedad Central de Arquitectos, que se llama Hacia una nueva arquitectura escolar. El año pasado fue que se dio el ganador o el anterior, ya no me acuerdo. Bueno, el ganador fue un estudio que figura ahí, Mariano González Moreno, Ana Paula Saconi, Sebastián Baratevi y Pablo Villordo. Va a ser una escuela primaria y va a estar en lo que era la traza de la ex AU3, ahí en Holmberg y Donado. Pero principalmente lo que les quería hablar, que es donde nosotros trabajamos mayoritariamente hasta el momento, es en los edificios escolares existentes. Como decía, los edificios son más o menos 736. Si bien hay un montón de tipologías, hay varias tipologías arquitectónicas, nosotros acá resumimos las más representativas. O sea, estas 4 tipologías, en realidad son 2 modelos de Cacciatore, el esquema NU y la sarmientista, tienen el mayor porcentaje de las escuelas de la ciudad. Nosotros tratamos de trabajar en todas las intervenciones que hacemos, auditorías y diagnósticos, tratando de tomar muestras representativas, por lo menos, de estas tipologías de edificios. La estrategia de intervención es generar diagnósticos y auditorías, generar planes de mejoras y acciones de concientización, y finalmente, en el caso, si podemos, intervenciones edilicias. El primer diagnóstico importante que se hizo en los últimos tiempos fue en la Escuela Mateo Vaz. Ese diagnóstico fue realizado por la Agencia de Protección Ambiental, 3 áreas distintas del INTI, la de construcciones, la de energía y la de física y meteorología, la Facultad de Ingeniería de la UBA y la colaboración nuestra. Fue en marzo de 2011. El diagnóstico que se generó, se hizo un recorrido, relevamiento visual, estudio de facturación, mediciones, estudio de consumos y encuesta de alumnos y personal de la escuela, y a partir de eso se generó una propuesta de mejora.